Love Parade es uno de los festivales de música más grandes de Europa. Un hito de la cultura popular alemana ha atraído a millones de fiesteros de todo el mundo durante más de 2 décadas. Estamos en 2010 y la ciudad de Duisburgo está organizando el desfile techno por primera vez. Camiones de música recorren el recinto del festival y algunos de los mejores DJs de Europa están listos para presentarse. Sin duda, esta es la fiesta de tu vida. Ríos de gente se agolpan hacia la antigua estación de carga donde se lleva a cabo el evento gratuito. En la entrada principal, cientos esperan para entrar. Una multitud alegre llena la rampa principal que conduce hacia el área del evento. Sin embargo, con cada minuto, la multitud crece cada vez más, haciendo que el espíritu festivo se desvanezca poco a poco. Ahora hay miles de visitantes apretados en la rampa principal. En lugar de gritos de alegría, la gente empieza a gritar y pedir ayuda. Literalmente no hay espacio para respirar. La fiesta se convierte en una escena de horror. Cobrando la vida de 21 jóvenes, es un desastre que nadie esperaba que ocurriera en un festival sobre el amor y la alegría. La Love Parade ha causado controversia a lo largo de su historia. Comenzó en 1989 como un desfile de 150 personas en las calles del Berlín Occidental. 8 años después se ha convertido en una de las fiestas más grandes del mundo. 1 millón de asistentes al festival bailaron en la Straße des 7. Juni, en el centro de la capital alemana. A pesar de esto, tantas personas se opusieron al festival como las que asistieron. Ciudadanos y partidos políticos estaban preocupados por varios problemas que acompañaban al Love Parade, como el daño ambiental, el tráfico ilegal de drogas y las regulaciones de seguridad. Fue precisamente por esto último que el Senado de Berlín finalmente negó un permiso a los organizadores del evento. Y así, en 2007, el Love Parade se mudó a la zona del Ruhr. La primera ciudad anfitriona fue Essen, seguida por Dortmund. En 2009, el Love Parade de Bochum fue cancelado. Finalmente, en 2010, Duisburgo fue la sede del evento. Ambos desfiles del amor en Essen y Dortmund resultaron exitosos, con 1.200.000 y 1.6 millones de visitantes respectivamente. Y la ciudad de Duisburgo quería tener el mismo éxito. Ser parte de la campaña de Capital Europea de la Cultura fue una razón más para albergar el evento. El alcalde de la ciudad, Adolf Sauerland, estaba decidido a hacer que el desfile del amor fuera el mejor de todos, especialmente por el pronóstico de 1.4 millones de visitantes. El deseo de las autoridades de la ciudad de organizar el evento a toda costa era enorme. Incluso se podría decir que fue exagerado, al punto de que algunos asuntos cruciales en la organización fueron pasados por alto. Primero, existía la preocupación de que el lugar del evento no era adecuado para tanta gente. La ciudad y el organizador del Love Parade, Loeb Event GmbH, acordaron realizar el desfile en la antigua estación de carga. Con una superficie total de aproximadamente 120.000 yardas cuadradas, el lugar era demasiado pequeño para recibir a 1.400.000 visitantes. Para resolver este problema, se llegó a un acuerdo para limitar el número de personas en el lugar a 250.000. Además, toda el área fue cercada para cumplir con los requisitos de las regulaciones de seguridad alemanas. La entrada a la antigua estación de carga era más preocupante que el área relativamente pequeña para el desfile. La única manera de llegar era a través de la calle Karl Karler, que tenía un túnel. En medio del túnel, una abertura conducía hacia la entrada principal a través de la llamada rampa principal. Se suponía que esta rampa recibiría a todos los visitantes que llegaran al desfile. El problema era que la misma ruta, incluyendo una rampa lateral más angosta al oeste de la rampa principal, también servía como vía de salida del área principal del evento. No era la primera vez que Lopavens GmbH y su dueño, Rainier Schaller, organizaban el desfile. Para despejar dudas respecto a los temas de seguridad, contrataron a un investigador especializado en multitudes que realizó un estudio detallado sobre una evacuación en caso de peligro. Los cálculos del flujo de entrada y salida de los visitantes mostraron que la rampa principal era adecuada como punto de acceso. Rodeada por muros altos, tenía 26 metros de ancho y 130 metros de largo. Su flujo máximo sería de aproximadamente 115.000 visitantes por hora. Se esperaba el mayor tráfico entre las 17:00 y las 18:00 horas, con alrededor de 90.000 personas llegando al área y 55.000 personas saliendo. Y aún así, a pesar de los planes y los estudios de expertos en multitudes, el desfile de alguna manera terminó en un desastre. Resultó que los organizadores pasaron por alto muchos factores críticos. Entonces, ¿por qué no lograron ver el peligro que se avecinaba?
El 24 de julio de 2010, el día del Love Parade, multitudes de personas llegaron a Duisburgo con grandes expectativas. Sin embargo, las cosas empezaron a complicarse incluso antes de que el evento comenzara. Es decir, las puertas del festival debían abrirse a las 11 en punto, pero debido a trabajos de construcción prolongados en la zona central, la apertura se retrasó aproximadamente una hora. Por lo tanto, cuando las puertas finalmente se abrieron al mediodía, ya había un gran grupo de personas esperando para entrar. En aproximadamente una hora, miles de asistentes a la fiesta se formaron en fila desde ambos lados del túnel. A las 14:00 horas comenzó el festival. Carros alegóricos, camiones de música decorados que llevaban DJs y bailarines, formaron un desfile a lo largo de la ruta, no muy lejos de la entrada principal. La idea era que ellos atrajeran a los visitantes para que se unieran al desfile y continuaran caminando a lo largo de la ruta. En realidad, solo obstruyeron a quienes entraban al área principal, lo que ralentizó el flujo de personas. El atasco en el camino de la carroza provocó que aumentara la concentración de personas en la rampa principal. Ya a las 14:42 horas, toda la rampa principal, casi hasta el túnel, estaba llena de gente. La cantidad de personas esperando ahí superó las capacidades del encargado del control de multitudes y de la seguridad del evento. Al no poder mantener el flujo constante de personas entrando y saliendo del área principal, intentaron pedir apoyo a la policía, pero no pudieron establecer contacto ya que no tenían walkie-talkies ni teléfonos móviles. 15:30 horas. El oficial de policía a cargo finalmente se puso en contacto con el responsable del control de multitudes, tratando de coordinar las acciones de control de multitudes. El plan era involucrar a los llamados empujadores, cuyo papel era ayudar a las personas a avanzar y liberar la presión en la rampa principal. Al mismo tiempo, la policía cerraría los puntos de acceso hasta que la multitud se redujera y formaría un cordón en medio de la rampa para proteger a los visitantes. Desafortunadamente, el plan falló casi de inmediato, ya que los empujadores no pudieron mover a la gente hacia el área central. Más abajo en el túnel, los asistentes al festival que llegaban amenazaban con superar los puntos de control de acceso. Ante la amenaza de que la rampa principal se saturara aún más, la policía reaccionó formando 2 cordones al final de cada túnel para detener el flujo de visitantes. A las 16 horas se detuvo el ingreso de visitantes y comenzó a formarse el atasco en el túnel. A las 16:12 la policía comenzó a formar un tercer cordón en medio de la rampa, dejando prácticamente a muy pocas personas en el área entre los 3 cordones. No se permitía que nadie pasara, pero el problema era que tampoco se permitía que nadie saliera del lugar. Lo que la policía creía que era una solución solo agravó la situación. La multitud entre el tercer cordón y las puertas de entrada no disminuyó. Los visitantes que intentaban entrar al área del festival chocaban con los que querían salir. La cantidad de personas que llegaban al desfile era tan grande que solo era cuestión de tiempo antes de que los cordones se rompieran. Inevitablemente, el que estaba en el extremo este del túnel colapsó a las 16:14, seguido por el del extremo oeste a las 16:21. De repente, una avalancha de personas corrió hacia la rampa principal donde el tercer cordón todavía mantenía a la gente en su lugar. Como resultado, nadie podía entrar ni salir del área en ninguno de los lados del tercer cordón policial. Algunas personas empezaron a trepar postes, señales de tráfico y otras estructuras para llegar al recinto principal que estaba arriba de ellos. Finalmente, bajo la presión de la multitud, la policía disolvió el tercer cordón, dejando a los que estaban en la rampa principal por su cuenta, 1627. Algunos visitantes descubrieron una forma de salir de la rampa principal usando una escalera angosta en la pared occidental, justo encima de la entrada del túnel. En un instante surgió una turbulencia en la multitud en esa zona. Todos querían llegar a las escaleras y subir. Cuando los oficiales de policía notaron el alboroto a su alrededor, intentaron tomar el control, pero no tuvieron éxito. En este punto, la situación comenzó a derivar en un desastre irreversible. La gente seguía entrando por el extremo oeste del túnel, haciendo que la aglomeración cerca de la estrecha escalera fuera insoportable. Cuando la policía quitó la valla en el túnel para dejar pasar la ambulancia, cientos de asistentes aprovecharon la oportunidad para correr hacia la rampa. Ni siquiera el anuncio de la policía de que el área del festival estaba llena y no sería accesible hasta el final del día cambió las cosas. La policía y la seguridad perdieron completamente el control de la multitud, que estaba decidida a entrar al festival. Quedó en manos de los asistentes al festival salir de la mortal turbulencia de la multitud. Los testigos recordaron que la escena era dolorosa de ver. La gente se empujaba entre sí. Algunos incluso intentaban trepar sobre otros para llegar a la escalera. Algunos intentaron salvarse trepando los postes de luz
y el contenedor del encargado de control de multitudes. Era importante estar por encima de la multitud si uno quería sobrevivir. Había docenas de personas inconscientes, sus cuerpos sostenidos en pie por la multitud compacta. Muchos levantaban las manos al aire y gritaban pidiendo ayuda mientras luchaban por mantenerse de pie. Aquí y allá, una persona simplemente desaparecía entre la multitud agitada. Había tanta gente en un lugar tan estrecho que nadie podía darse cuenta de la magnitud del desastre que ocurría frente a sus ojos. No muy lejos de la rampa principal, el organizador del desfile, Rainier Schaller, estaba dando una entrevista describiendo el Love Parade de Duisburgo como un éxito total. Él no sabía que había personas muriendo a solo unos 200 metros de donde estaba. Los vehículos de emergencia comenzaron a llegar al lugar mientras decenas de personas yacían en el suelo sin señales de vida. A las 17:02 se reportaron las primeras muertes en la rampa. En la escalera, la gente seguía empujando hacia el área principal del festival, y muchos caían sobre las cabezas de otros. Al darse cuenta de que era la única salida de la rampa y para salir de la multitud, la policía intentó organizar a la gente y limitar el número de personas que subían las escaleras. La densidad en la rampa sí disminuyó, pero la situación seguía siendo crítica. Por todas partes se escuchaban gritos desesperados pidiendo ayuda. Fue hasta las 17:16 que la situación en la rampa se despejó, dejando al descubierto a las víctimas que yacían inconscientes mientras otros intentaban reanimarlas. Justo al lado de ellos, en una escena aterradora, sacaban cuerpos de la pila de personas. Una vez que la escena se despejó, la policía, el personal de seguridad y los equipos de emergencia intervinieron para ayudar a los heridos. Las ambulancias entraban y salían del túnel a toda prisa, llevando a los heridos graves al hospital. En la rampa, con la ayuda de los visitantes, los médicos buscaban sobrevivientes para brindarles primeros auxilios. La mayoría de los heridos se había desmayado debido a la imposibilidad de respirar en la multitud densa. Tuvieron que ser reanimados nuevamente. En ese momento la fiesta aún continuaba en la zona principal del festival. Sin embargo, al enterarse de lo que había sucedido en la rampa principal, los organizadores decidieron no suspenderla, temiendo que la evacuación de emergencia del lugar pudiera provocar una tragedia aún mayor. El desastre en la rampa principal resultó en la muerte de 21 personas y más de 500 heridos. 15 personas murieron en el lugar, mientras que las otras 6 sucumbieron posteriormente a sus heridas. Todas las víctimas murieron por asfixia por compresión, que es la limitación mecánica de la expansión pulmonar al comprimir el torso, lo que resulta en la pérdida de la respiración. En pocas palabras, el cuerpo se quedó sin aire debido a la presión externa. Sin duda fue la turbulencia de la multitud lo que los mató. La pregunta es, ¿qué causó la turbulencia en primer lugar? Una situación así rara vez ocurre por sí sola. Algo tuvo que provocarla. La turbulencia de multitudes, como la que ocurrió en el Love Parade de Duisburg, es casi imposible de controlar una vez que comienza, y es sorprendente lo fácilmente que puede ocurrir. En caso de que las personas tengan que esperar mucho tiempo, sin saber por qué están esperando, pueden volverse impacientes y finalmente empezar a empujar intencionalmente esperando que el avance se acelere. El lento ingreso de visitantes al área principal del festival, combinado con los cordones policiales, creó un embotellamiento en la rampa principal. Una vez que la multitud se volvió demasiado grande, el pánico comenzó a extenderse y empezó la turbulencia de multitudes. Hubo muchos factores que contribuyeron al desastre, desde los funcionarios de la ciudad que aprobaron el festival, hasta los organizadores del evento y la policía responsable de asegurar el lugar. Todos estuvieron involucrados. Lo primero que viene a la mente es la elección del lugar. La antigua estación de mercancías como área del festival era relativamente pequeña para un evento como Love Parade, especialmente en comparación con el lugar utilizado en Berlín. La ubicación también estaba limitada por las vías del tren y una autopista a ambos lados. Sin embargo, el aspecto más controvertido fueron las limitaciones de la rampa principal, que estaba destinada a recibir a todos los asistentes al festival. Aunque la superficie teóricamente permitía un flujo constante de entrada y salida, en la práctica estaba limitada por las vallas instaladas, los puestos de comida y los autos de la policía. De los 85 pies de ancho total de la rampa, el ancho efectivo para el paso de los visitantes era de solo 36 pies. Además, ni el túnel ni la rampa tenían caminos separados de entrada y salida, así que las personas que entraban y salían tenían que pasar por la misma zona. Uno podría preguntarse por qué los organizadores y las autoridades de la ciudad decidieron usar un lugar con tantos problemas de seguridad. La respuesta probable fue el enorme deseo de las autoridades de la ciudad de Duisburgo
de organizar un evento atractivo para la campaña de la capital europea de la cultura, especialmente el alcalde. Los expertos le plantearon las preocupaciones al alcalde en detalle, quien dejó la aprobación del Love Parade a su administración debido a unas vacaciones personales. En respuesta, la administración instó a la ciudad a colaborar de manera constructiva, y su representante podría negar cualquier responsabilidad si la ciudad aprobaba la ubicación del festival. El 21 de julio, 3 días antes del festival, la autoridad de construcción cedió ante la presión y finalmente otorgó el permiso. El alcalde Adolf Sauerland dio la aprobación regulatoria solo un día antes del evento. En consecuencia, la Love Parade se organizó con prisas, por lo que se pasaron por alto varias cosas. La serie de descuidos y errores de organización continuó el día del festival. El retraso en las obras de construcción provocó que los visitantes se aglomeraran en la entrada desde el inicio del evento, lo que pudo haber influido en los atascos posteriores, más graves, que llevaron al desastre. Luego estuvo el problema con las carrozas. Aunque se planeó que atrajeran a los visitantes que llegaban desde la entrada, en la práctica, obstaculizaron su movimiento, ralentizando así el flujo general hacia el área central. Finalmente se formó un embotellamiento en la rampa principal, creando una situación con la que el personal del evento no pudo lidiar. Una vez que intervino la policía, probablemente se sorprendieron por la necesidad repentina de tomar el control. Se vieron obligados a crear 3 cordones que no solo no resolvieron el problema, sino que lo empeoraron mucho más. Cuando los cordones policiales en el túnel colapsaron, varios miles de visitantes corrieron hacia la rampa principal, creando una multitud masiva. La gente reconoció la escalera como la única salida posible cuando la situación se volvió crítica. Aunque resultó en una terrible tragedia, su comportamiento a partir de ese momento fue perfectamente razonable, ya que solo intentaron escapar de la situación peligrosa. Era claro por qué los visitantes y el público estaban furiosos con las personas responsables de organizar el evento. Exigieron que se dieran respuestas sobre por qué 21 jóvenes perdieron la vida sin razón alguna. La respuesta que recibieron fue aún más impactante que la propia tragedia. El día después de la tragedia, comenzó el juego de culpas entre el alcalde, el organizador y la policía. El primero en atacar fue el sindicato de la policía del estado de Renania del Norte-Westfalia, que acusaron a los organizadores de una mala preparación para el evento y de anteponer los intereses materiales a la seguridad de las personas. No pasó mucho tiempo para que el organizador respondiera. Rainer Schaller, multimillonario alemán y dueño de una exitosa cadena de gimnasios, desvió la responsabilidad. Afirmó que la tragedia fue provocada por la gestión de la policía de la situación, especialmente la decisión de formar los cordones, que después de colapsar, permitieron el flujo incontrolado de asistentes hacia la rampa principal. En cuanto a las acusaciones sobre las negligencias de la organización, Schaller dijo que todos los detalles fueron aprobados o especificados por las autoridades. Defendiendo su posición, la policía respondió que la tragedia en el túnel y en el recinto de Love Parade ocurrió bajo la responsabilidad de la ciudad y del organizador. Citando textualmente, el área de responsabilidad de la policía terminaba en las barreras de aislamiento. Las acusaciones contra la policía también fueron hechas por el alcalde Sauerland, a quien, por otro lado, el público veía como el principal culpable de la tragedia. Su administración apresuró los preparativos y presionó a las autoridades de construcción y al departamento de bomberos para que aprobaran la organización del evento. Además, la administración de la ciudad ignoró completamente todas las preocupaciones expresadas por los expertos respecto a la seguridad de los visitantes. Después de la tragedia, tanto el ministro del Interior de Renania del Norte-Westfalia como la oposición dentro del parlamento de la ciudad pidieron la renuncia del alcalde. El alcalde creía que tal acto significaría que hizo algo mal y que era responsable de la muerte de las víctimas del Love Parade. La sombra de la culpa se cernió sobre la policía, la ciudad y el organizador durante más de 5 años mientras la investigación seguía en curso. La Fiscalía de Duisburgo, que encabezaba la investigación, contrató a un renombrado experto británico en compresión humana, Keith Steele. En diciembre de 2011 presentó su informe final sobre el accidente, en el cual el fiscal basó sus cargos. Si los responsables de la organización y la seguridad del evento no podían ponerse de acuerdo sobre a quién culpar, el tribunal lo decidiría. Y el tribunal dictaminó que no fue culpa de nada. El 30 de marzo de 2016, el Tribunal de Distrito en Duisburgo decidió no proceder con los cargos contra 10 sospechosos. 6 de la ciudad de Duisburgo y 4 empleados de la empresa Lopavent.
Según lo establecido en la decisión del tribunal, la Fiscalía no logró aportar pruebas de las supuestas violaciones al deber de cuidado ni su causalidad. Aunque el fiscal interpuso un recurso y llevó el caso al Tribunal Superior, todo terminó de la misma manera. En 2019, los 7 acusados restantes aprovecharon la oportunidad que brindan las leyes alemanas para que se retiraran los cargos penales en su contra a cambio de pagar una multa. Para el resto de los acusados, el juicio se cerró en abril de 2020 cuando se hizo evidente que, debido a la pandemia de COVID-19, el juicio no se completaría antes de que expirara el plazo de prescripción de 10 años a finales de julio. Según el tribunal, resultó que no había culpables por el desastre. Simplemente salió de la nada, una ofensa a la justicia y sobre todo a las familias de las víctimas. El alcalde Adolf Sauerland fue destituido en febrero de 2012 en una elección especial organizada a partir de peticiones ciudadanas. Dejó el cargo de alcalde sorprendido de que los votantes hubieran olvidado todas las cosas buenas que hizo durante su mandato. Rainer Schaller nunca fue investigado. Según la fiscalía, él no influyó en lo que la acusación consideró una planificación defectuosa o una aprobación ilegal del Love Parade. Sin embargo, sí aceptó la responsabilidad moral por el desastre y, por respeto a las familias de las víctimas, canceló el desfile de forma definitiva. Mira este episodio a continuación si encontraste interesante este video. Por favor, dale like y deja un comentario si quieres apoyar el canal.